castigar la Virgen del Sartén. San Chinchito de las Garnachas va a derramar su ira sobre ti. Y dices, ¿qué? Si Dios no me condena, ¿quién eres tú para condenarme por mi fe? Aleluya. ¿Sí? Por eso le decía, vete, ya no peques más. ¿Sí? Ya pórtate bien. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. ¿Para qué? Para que no te condene nadie. Yo no te condeno. ¿Sí? ¿Qué nos estaba diciendo también Jesucristo aquí? ¿Sí? Que Dios pesa el corazón del hombre. ¿Sí? Y sabe cuando tienes maldad en el corazón. Y sabe cuando tienes un corazón también arrepentido. Que dice, Señor, pues sí he hecho un montón de cosas malas, pero ya no quiero hacerlas. Ahora quiero vivir conforme a lo que tú me has dicho. ¿Por qué? Porque mi pasado ya lo perdonaste. Ya lo perdonaste. ¿Verdad? Entonces, si tú no me condenaste que eres el que me puede quitar el camino al cielo, cuido mi relación contigo, pero también cuido mi conducta y mi relación con la gente para no dar pie. Entonces vemos que la condenación no viene de Dios, viene de los hombres, ¿sí? Viene de aquellos que se sienten perfectos, de aquellos que están buscando nada más ver cuándo te resbalaste, cuándo te equivocaste, cuándo hiciste algo malo para ponerte el dedo. Pero tú tienes la palabra de Dios de decir, cuando seas perfecto, pídeme que yo sea perfecto. Aleluya. Porque mi perfección está en el cielo. ¿Sí? Entonces Jesucristo dice, ni yo te condeno. Ya no te preocupes de lo que la gente te diga, pero no peques más. Ni yo te condeno, ¿sí? Vamos ahí a Juan 3. Cómo Jesús siempre comprueba la palabra de Dios. Juan 3, versos 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué le hizo a la mujer esta? Fue salva por él. Aleluya. ¿Sí? ¿Quién la estaba condenando? El mundo. ¿Sí? Y tuvo que haber venido Jesucristo del cielo, enviado por Dios, para que ella fuera salva. ¿Sí o no? Tuvo que Dios haber mandado a Jesucristo para que tú y yo seamos salvos. Aleluya. ¿Sí? Dile el que tienes a un lado, Jesucristo vino que fuera salvo. ¿Sí? Él no vino a condenarnos. ¿Sí? Él no vino a condenarnos, sino el propósito de Dios era enviarlo para que la condenación que ya había en nosotros ya fuese eliminada y fuéramos salvados por Él. Eso fue lo que pasó con esta mujer, ¿sí? Si no se hubiera cumplido el propósito de Dios, la hubieran matado a pedradas, ¿sí o no? Así como a muchas las han de haber matado y aún las siguen matando, ¿verdad? Pero gracias a la presencia de Jesús en ese momento, ella fue salva y fue perdonada por Dios, ¿verdad? Y dice en el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿cómo está? Ya ha sido condenado, ya ha sido del pasado, o dice va a ser condenado. No, la condenación ya está sobre aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la condenación, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, que prefirieron vivir en las tinieblas de la religiosidad, de la idolatría, de la doctrina, de la filosofía, del ateísmo, del agnosticismo, de un montón de cosas, y dices, ¿sabes qué? Nada de eso te va a salvar, solamente tu fe en Jesucristo.
en aceptarlo como único Señor y Salvador y suficiente para que tu alma sea rescatada. ¿Por qué? Porque fue el propósito del Padre el enviar a Jesucristo, sabiendo cómo el hombre en sus propios conceptos inventó un montón de cosas para justificar su maldad y seguirla haciendo, ¿verdad? Volviendo a lo de la samaritana, ¿verdad? El que mataba a una mujer a pedradas, ¿era perdonado por Dios? No, aunque fuera sacerdote, escriba, fariseo o lo que fuera, se convertía en ¿qué? En un criminal, porque la vida ¿de quién es? De Dios. Él es el que nos infunde la vida. Él nos da la vida y nos da la muerte en el tiempo que nos toca a cada quien. Y ellos estaban decidiendo quitarle algo que ellos no le habían dado a la mujer, que era la vida. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La presencia de Dios nos salva, ¿sí? Nos salva de la condenación que el mundo tiene sobre nosotros, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios nos dice que en estos tiempos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Tú les dices, oye, el aborto es un asesinato, y te dicen, ¿estás loco? Es la decisión de la mujer. ¿Tú vas a mantener ese hijo? Es hijo de una violación. Entonces es bueno matar al niño. ¿El niño qué culpa tiene del padre que tuvo? ¿Ya? Pero entonces el asesinar es bueno. El tú defender eso, pues tú eres el malo. ¿Ya? El homosexualismo, la Biblia dice que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se echan con hombres entrarán al reino de los cielos. Pero eso es malo. Ellos tienen derecho de ser felices, adoptar niños y ser una familia. Eso es bueno. ¿Sí se fijan? La moralidad del hombre siempre va en contra de la moralidad de Dios. En las fiestas, ¿no? Si tú no tomas, no te emborrachas, no dices groserías, no te echas tu churro de marihuana o tu pericazo de cocaína, tú eres el malo. Si todo el mundo lo hace, es bueno, es para divertirse. Eso es bueno, ¿sí o no? Si tú no dices groserías, ¡ay, este cuate, qué religioso!, ¿no? Nunca las has dicho. Sí, sí las dije, y no me asustan, pero no es agradable a Dios, porque dice la Biblia que de toda palabra vana vamos a darle cuentas al Señor. Y la sabiduría viene del temor a Dios. Entonces fíjense cómo la moralidad del hombre condena, juzga y condena, ¿sí? Mas Dios en su gracia perdona y olvida. Así que es todo lo malo que hayas hecho en tu vida, ¿sabes qué? A Dios ya no le interesa. Ya pagó Jesucristo en su sacrificio, por eso fue enviado a la tierra. ¿Sí? Dice entonces, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es bien terrible este versículo. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano siempre está inclinado hacia lo malo. Muchas veces el hacer lo bueno da vergüenza, ¿sí o no? Pero hacer lo malo, uy, nos encanta, ¿verdad? Nos encanta. Nos gusta hacer las cosas en lo oscurito, donde no se vean, donde no se sepa, ¿verdad? Ay, vamos a ir. Pero a ver, haz las cosas buenas en público. Ay, la pena. Me van a criticar. Vamos a hacer esto. Vergüenza te debería de dar vivir en las tinieblas que vivir en la luz. Porque en la luz todo es revelado, ¿sí o no? Todo es revelado.
En las tinieblas, ¿sabes qué? Dios lo conoce. Puedes engañar a tus padres, puedes engañar a tu pareja, puedes engañar a tu jefe, a tu maestro, puedes engañar a quien quieras, pero Dios te está viendo. Las tinieblas no ocultan tus obras más que de los hombres. Por eso les decía, ¿verdad? Los fariseos y los escribas, ¿por qué no se acusaron de chismosos o de metiches, no? Seguramente andaban viendo a ver qué hacía la mujer dónde se metía, con quién andaba, ¿no? Yo creo que no tenía nada que hacer. Ya como los testigos de Jehová, ¿no? Todo el día andan vendiendo sus libros, pero ¿quién atiende su casa, sus hijos, su matrimonio, su trabajo? Entonces, la palabra de Dios nos dice, vive en la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces la gente se va a dar cuenta la clase de persona diferente que eres en comparación a los demás. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que los antros son oscuros? Porque se escucha. ¿Por qué creen? Pues para que no vean ahí a todos los adúlteros y adúlteras que van, a los homosexuales, a los borrachos, por eso son oscuros. ¿Sí? ¿O cuando han visto un antro así lleno de luz? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la maldad siempre se hace en lo oscuro. ¿Verdad? ¿Por qué los novios van a agarrar reja en las noches? Pues para que no los vean, ¿no? Ahí están balanceándose hasta las orejas, ¿no? Ah, pero en el día andan así agarraditas del dedo, ¿no? La maldad siempre se hace en lo oscuro, en lo oculto. Por eso dice la palabra que el hombre prefirió vivir en las tinieblas, porque sus obras siempre fueron malas, ¿verdad? Vamos a Romanos, capítulo 2, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, voy a cambiar la palabra, no tienes excusa. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿En qué lugar entra Dios aquí? ¿Dónde se menciona aquí a Dios? En ningún lugar, ¿sí? Nosotros mismos nos condenamos, ¿sí? ¿Qué crees, hermana Pati? Que la Paula es la chismosa. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿No? ¿Estás haciendo lo mismo? Entonces, fíjense cómo el hombre mismo se condena con lo que condena a los demás. ¿Cómo ves, hermano Pablo? Fíjese que el Mario se levanta a las 12 del día y tú, no, yo a las 11:30. Yo a las 12. Aquel ni trabaja ni nada y tú, no, a mí mi papá me da todo. Entonces, fíjense cómo nosotros mismos nos condenamos al juzgar a otro de lo mismo que hacemos. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es universal. No hay pecados especiales míos o especiales de nadie. No, todos tenemos los mismos pecados, los mismitos, ¿sí? Entonces, cuando tú criticas a alguien, haz de cuenta que te estás viendo en un espejo y te estás criticando tú solo. Por eso no debemos juzgar a los demás, ¿sí? Sino ver en nosotros mismos lo que puedo ver en el otro, ¿sí? Lo que puedo ver en el otro. Y cuidarme de no hacer lo que el otro hace y que yo voy a criticar, porque me condeno yo solo, ¿verdad? Entonces, nuestras obras, ¿sí?,
siempre se van a reflejar en lo que otro hace también, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos juzgado a gentes y luego decimos, sí, yo también estoy hasta peor? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Vamos a ser honestos. Andamos criticando el matrimonio, los hijos, el trabajo, y a lo mejor tú eres peor. Pero, como decía mi abuelita, el borracho es el de enfrente, el mío es el alegre. Entonces, ¿por qué vamos a fijarnos en la vida de los demás cuando debemos de tener cuidado en nuestra propia vida? ¿Sí? No te fijes en lo que otro vive, fíjate en lo que tú vives, ¿sí? Díselo al que tienes a un lado. ¿Sí? No te fijes en lo que otro vive, fíjate en lo que tú vives. ¿Sí? Esa es una enseñanza muy importante, porque cuando nosotros los adultos entendamos eso, hay que enseñárselo a nuestros hijos, porque somos los ejemplos de los niños, de los nietos, de los bisnietos, ¿sí? Después les voy a mandar un montón de proverbios sobre los hijos. Si alguien se molesta, qué bueno. Reclámenle a Dios, yo no los escribí. Porque desde ahorita que están chiquitos, hay que enderezarlos, ¿sí? El árbol de la noche triste ya no se puede enderezar, se quedó chueco. Entonces, desde ahorita tenemos que ir aprendiendo a que los niños sepan vivir, fíjense, con la experiencia que Dios nos da. No que los papás sepamos vivir con los caprichos de nuestros hijos, que es muy diferente. ¿Sí? Dice la Biblia en uno de los proverbios, disciplina a tu hijo desde pequeño, ¿sí o no? Dice, cuando esté viejo te lo va a agradecer. El hijo consentido será vergüenza de su madre y aflicción de su padre. Se los va a mandar, ¿verdad? De hecho, el devocional para esta semana va a ser el libro de Proverbios, todo el libro de Proverbios. Entonces dice aquí, ¿verdad? Romanos 2:1, ya no tienes excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque conocemos la palabra de Dios. No me digas, ay hermano, entonces esto es malo. ¿Es malo echarme un Caribe Cooler rebajado con un tequila y luego una cervecita para que no baje? ¿Es malo echarme un cigarrito? No es ninguno, ¿no? ¿Es malo tener 3 novias? ¿Es malo juntarme con el hijo del mocha orejas? No me preguntes a mí, pregúntale a Dios. No me pidas que yo te justifique, ¿sí? Porque muchas veces esas son las trampas, ¿verdad? Como la que le quisieron poner a Jesús. Pastor, ¿usted qué opina? No, yo no opino nada. Búscalo en la Biblia. Porque si no, al rato hasta, pues el pastor dijo, ¿a qué no me dice que no? Si ya sabe cómo soy. Búscalo en la palabra. ¿Quieres sabiduría? Aquí está. Aquí está escrita la palabra de Dios. Por eso les digo, esta semana lean Proverbios. Yo lo acabo de terminar y me quedo sorprendido que dijo, si aplicáramos el 5% de lo que viene ahí, nuestra vida sería totalmente diferente, ¿verdad? Entonces dice que ya no tenemos excusa para que juzguemos a otros. Ya no nos falta conocimiento. Dios nos lo ha dado, ¿sí? Vamos a Mateo 12, capítulo 37. Dice con letras rojitas, porque lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Voy a hablar de la gente de Timbuktu, aquí no va a ver de lo que digo, pero hay muchos que hablan con el cerebro apagado. Es más rápida la lengua que el cerebro, ¿verdad? Y al rato lo que dijimos nos condena, ¿sí o no? Es que la hermana y el hermano dijo esto y esto y esto, y a lo mejor ni cuenta te diste, o soltaste una palabra que dañó a otra persona. ¿Y sabes qué? Más que condenarla a ella, te estás condenando a ti, porque estás dañando a una persona por la cual Cristo dio su sangre por ella. Es que este es un inútil. Y como dicen en San Luis Potosí, y tunas. ¿No? Fíjense cómo dice la palabra. Por tus palabras puedes ser justificado cuando hablas las palabras de Dios. Cuando en lugar de condenar, en lugar de destruir, edificas, exhortas o consuelas. ¿Les suena conocido esto? Esa es la palabra viva de Dios, ¿sí? La que exhorta, la que edifica y la que consuela. Eso te da vida. ¿Por qué? Porque no eres tú el que habla, es Dios por medio de ti. Pero cuando tú dañas a alguien, tus palabras te condenan, ¿sí? Porque inmediatamente la víctima de tu lengua te la va a regresar y doble. ¿Sí o no? ¿A quién no le ha pasado eso? Que por andar diciendo algo, el otro te traía un as abajo de la manga. Pero pues ¿qué dice? Mira, ¿para qué hablé? Entonces, nuestras palabras nos pueden condenar, ¿sí o no? Nos pueden condenar totalmente. ¿Por qué? Porque nuestras palabras serían de mentira, de destrucción. Y cuando eso viene así, dice la Biblia que no hay nada oculto que permanezca para siempre. Vamos a acabar siendo avergonzados. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido avergonzados por algo que dijimos y que nos cacharon? Yo sí, un chorro de veces. Siempre, ¿verdad? Cuando dices algo y él dice, está mal, este cuate, mira, las cosas son así. Él es esto y esto. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Quién nos hizo perfectos ante el mundo si continuamente estamos batallando contra nosotros mismos? Y el diablo, el acusador, está tomando nota de todo lo que dices, lo que haces, lo que piensas, lo que planeas. Él está tomando nota y se lo va a pasar al más chismoso que te conozca, para que, como decimos, te saque a balcón, ¿verdad? Entonces nuestras palabras o nos justifican o nos condenan. ¿Ok? Nuestras palabras también están respaldadas por nuestra moral, por nuestra costumbre, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia, ¿verdad?, que dice, no pondrás bozal sobre el buey que trilla. Y aquí en México eso nos da risa, porque no pensamos en el animal, sino pensamos en el que está sentado a un lado de nosotros. ¿No? ¿Sabes qué estás haciendo? Una blasfemia contra la palabra del Señor, porque le estás cambiando el sentido. ¿Sí? Para el Señor el buey es el buey, es un animal, un siervo. ¿Sí? Para nosotros es alguien al que menospreciamos, es alguien al que lo hacemos menos, es el tonto. ¿Sí se fijan? Y muchos toman versículos que les dan esa interpretación a las palabras según nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Que aquel que le ponga o le quite algo a la palabra de Dios, ¿qué será? Anatema, maldito de Dios. ¿Sí? Entonces,
tenemos que cuidar nuestras palabras, ¿sí? Y no dejarnos llevar por las costumbres, por las tradiciones. Ay, pues es que así hablo. Pues estás mal. No porque hables como carretonero, yo tengo que estarte oyendo. No tengo por qué oírte, no tengo por qué contaminarme con tus palabrotas, ¿verdad? Pues es que así me criaron, pues descríate, ¿no? Ahora aprende a ser una nueva criatura. Habla diferente, habla palabras que edifiquen, ¿sí? Yo en una ocasión así lo hice con un director en el ferrocarril, era más mal hablado que... No, hombre, le dije, ¿sabes qué? Si vas a seguir hablando así, yo no puedo platicar contigo. Ah, ¿por qué? No tengo por qué hablar así contigo. Tú hablas un idioma, yo hablo otro. ¿Te asusta? No, me molesta. O sea, ¿por qué tengo que estarte oyendo así? Pues así hablo. Pues entonces, ¿qué? Mándamelo por escrito, porque escribes mejor que como hablas. ¿Qué voy a estarlo aguantando? ¿Porque era el jefe? Yo tengo también mi posición anterior y es más alta que la de él. Si yo no me respeto a mí mismo, nadie me va a respetar. Si tú no te das a respetar, los demás nunca te van a dar tu lugar. Entonces, tenemos que cuidar mucho las palabras que hablamos y las palabras que oímos también, porque eso nos puede llevar a condenación. Vamos terminando, vamos a Romanos 8, capítulo 1, ese lo estudiamos también por ahí el jueves. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Digan, ninguna condenación. ¿Saben qué significa ninguna? Entonces, ¿por qué dicen, es que soy pecador? La iglesia está llena de pecadores. Todos somos pecadores. Entonces no estás en Cristo Jesús. Ya, así de sencillo. Si estás en Cristo ya no hay condenación. ¿Qué acabamos de leer que le dijo Jesús a la samaritana? Ni yo te condeno. ¿Por qué te andas condenando tú? Dice, ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Aunque peques, Él ya te perdonó. Porque pecas en la carne, no en tu espíritu. A diferencia del mundo, que primero peca en el espíritu, lo piensa, lo maquila y luego ya lo hace. Lo hace en la carne, ¿sí? Nosotros a veces reaccionamos cuando no tenemos dominada nuestra carne, reaccionamos, ¿verdad? Pero eso no te hace malo. No te hace malo si dices, híjole, me equivoqué, Señor, perdóname. ¿Verdad? Entonces dice, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Miren, todas las religiones del mundo, religiones, el cristianismo no es una religión, andan en la carne, por eso ofrecen sacrificios para su perdón, porque no pueden dejar de hacer lo que siempre hacen. Entonces, ¿qué hacen las religiones? Establecen precios, ¿sí? Penitencias, sacrificios, mandas, promesas, lo que quieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que no van a dejar de hacer lo que siempre hacen. Entonces, ¿qué hacen? Sacan un provecho. En el cristianismo, te dice la palabra de Dios, si ya estás en Cristo, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas han quedado atrás. Ahora son hechas nuevas. Quiere decir, dejo de hacer lo que yo hacía y lo que yo era para ser una nueva criatura. Y yo ya no tengo que pagar nada por mi maldad. ¿Por qué? Porque el que lo pagó fue Jesucristo. Gloria a Dios. Fue Jesucristo, ¿verdad? Estaban sacando, no sé si ayer vieron en las noticias,
una casa de sicarios que agarraron allá en Guerrero, no sé en qué parte de Guerrero, que habían matado quién sabe cuántas gentes, y tenían un altarzote así de la Virgen adentro. Yo creo que oraban para que pudieran matar más, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? Pero en otro cuarto tenían a la muerte. Entonces tenían a la viva y a la muerta, ¿no? Fíjense nada más, qué tonterías, ¿no? ¿Sí saben, por ejemplo, en el barrio de Tepito, quién es el santo patrón? Judas Tadeo. En un barrio de asesinos, de ladrones, de drogadictos, de secuestradores, tienen sus juditas para que les vaya bien. ¿Ustedes creen eso? Y saben, ¿quieres que te vaya bien? Pues deja de hacer lo malo y acércate a Dios, ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con la gente que has dañado. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen, si me ayudas a que esto salga bien, mira, te he visto hasta de torero. ¿Sí? Te pongo así unos ramotes de flores, te llevo a no sé qué, me voy hincado de aquí hasta Filipinas. Dios dice, espérame, el sacrificio lo hice yo no quiero que tú hagas sacrificio. Dice, tus sacrificios, tus holocaustos y tus ofrendas me tienen hasta acá. Dice, lo que quiero es obediencia. Quiero obediencia. ¿Para qué? Para que seas bendecido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Porque ya todas nuestras maldades, las que nos condenaban, ahora ya no nos condenan. Ahora nos testifican a favor de la obra de Dios entre nosotros. Quiero terminar con esto a manera de ejemplo, de testimonio, ¿sí? Hace tiempo, hablando con un conocido mío de allá de Hermosillo, me preguntaba, oye, ¿en verdad te hiciste cristiano? ¿Y eres pastor cristiano? Digo, sí. Dice, pues yo te conozco, sé cómo eras así. Digo, sí. Dice, entonces, ¿cómo estás ahí? Digo, mira, voy a hacer una alcancía para comprarte un boleto de avión y vengas a Irapuato y testifiques cómo era yo, para que veas lo grande que Dios es. Aleluya. Al haberme cambiado. Tú vas a ser mi testigo. Dios, ¿sabes por qué? Porque entre más maldad hay en el hombre, más grande es el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Digo, entonces mi pasado ya no me avergüenza. Mi pasado me respalda en lo que Dios hizo conmigo. Así que los que me juzgaban ya no tienen de qué juzgarme, porque el que me juzgó ya me perdonó. Aleluya. Así que si alguien te juzgaba y te condenaba por lo que has hecho, por lo que has vivido, ya no tiene ningún valor en ti, porque Dios ya te restauró. El amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo pecado. La gracia de Dios es tan grande que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El amor de Dios es tan grande que de tal manera eras que no le importó, y así envió a su Hijo amado a que diera su vida por ti y por mí. Lo que el mundo te condenaba, ahora Dios lo usa para mostrar quién eras, pero quién eres ahora. Porque antes vivías en las tinieblas y en la oscuridad haciendo lo malo, mas ahora dice la palabra de Dios que somos luz y no tenemos que ocultarnos, porque las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón es para ponerlos a la luz frente a la gente y decirles, este soy yo, soy un hijo o una hija del Dios Altísimo, que gracias a Él mi vida ha cambiado. He dejado de caminar en los caminos torcidos, he dejado de andar en las tinieblas y en la maldad para vivir ahora lo que vivo en la carne en Cristo Jesús, porque por su sangre he sido lavado, he sido perdonado y he sido justificado.
pecado. Lo que antes fui quedó enterrado, mas ahora he renacido como una nueva criatura. Eso es lo que somos. Antes éramos hijos del mundo, hijos de la maldad, hijos de la oscuridad. Ahora somos hijos del Altísimo, del Alto, del Sublime, de la luz del mundo, del pan de vida, del agua corriente que sale desde el trono de Dios. Somos hechos hijos a imagen y semejanza de Dios, y su deidad vendrá a nosotros cuando seamos resucitados y estemos frente a frente con Dios, viéndolo cara a cara, y decir: Padre, aquí está tu obra, aquí está el nuevo que tú hiciste renacer. Señor, yo te pido, Padre, que bendigas todos los que escuchen este mensaje y que hagas recapacitar de que si el mundo te condena, Dios ya te ha perdonado. Que si el mundo marca tus errores, Dios ya los ha desechado. Que si hay algo que quiera avergonzarte, quiera llenarte de culpa, Dios no se ha fijado ya en ellos, porque todo ha sido pagado por Cristo en esa cruz. Ni el acusador tiene de qué avergonzarte. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana: ni yo te condeno, vete y no peques más. Toma esta nueva oportunidad de cambiar, porque los tiempos son difíciles. El demonio quiere robarte tu paz, quiere robarte tu eternidad, quiere robar tu vida, quiere hacerte todo el daño. Pero solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solamente en Cristo Jesús hemos sido justificados por su sacrificio en esa cruz. Esa cruz que muchos desechan. Esa cruz que muchos dicen que es un ídolo, que es un no sé qué. Pero ¿sabes qué? La cruz es un camino. Y cuando tú veas una cruz, recuerda para qué sirvió. No tiene ningún poder, simplemente son dos maderos, pero es un recordatorio del sacrificio tan grande que hizo Jesús para que ya no hubiera nada que te condene. Jesús, en esa palabra amorosa que dijo: ni yo te condeno, nos da la esperanza de que somos verdaderamente nuevas criaturas. Ama a Cristo, sigue a Cristo, y no temas de la palabra de la gente, porque la palabra de Dios te ha justificado, te ha redimido y te ha dado una nueva identidad. Que el Señor Jesucristo habite en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu escuela, y que donde quiera que vayas, antes en luz, con la frente en alto, nunca avergonzándote, porque Cristo ya pagó por todo. Dios te bendiga. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor.